Hoy estamos con Elisenda Fábregas, compositora de Voces de mi Tierra, una de las principales obras que interpretamos en nuestro programa. Y nada, tenemos el placer de estar con ella, estamos súper agradecidas y vamos a realizar una pequeña entrevista. Vale, tengo una primera pregunta y es, ¿cómo describirías tu música en 3 palabras? Vaya, esto no me lo esperaba. Melódica, rítmica. Estas 2 cosas primero. Intento comunicarme, pero intento también tener complejidad emocional y de comunicación, pero también técnica y musical. Es muy difícil describir una música porque tengo bastantes diferentes estilos desde que empecé a escribir. Esta obra vuestra es realmente muy española y pensé en España y pensé en los recuerdos que yo tenía de España y todo mi bagaje educacional cuando yo crecí durante la época de Franco en Cataluña, donde siempre se estaba escuchando flamenco, abrías la televisión, siempre flamenco. En la escuela yo iba con las monjas durante 15 años. Tengo fotos de mí de pequeña con un vestido de bailaora y con tacones y castañuelas, que es muy curioso esto. Y luego todo esto continuó, esto es el principio, pero o sea que tengo mucho bagaje y luego cuando me fui a Estados Unidos lo mismo, o sea, es muy largo, puedo quedarme aquí bastante rato hablando. Claro, de esto. vale. Pues pasamos a la segunda pregunta y es que en tu obra Voces de mi Tierra, que es una de las piezas principales de nuestro repertorio, nos hace especial ilusión saber que una de tus fuentes de inspiración en su creación fue tu estancia en la ciudad donde nace Sambra Trío, aquí en Granada. Y la primera pregunta que nos surge es qué vivencias, recuerdos o historias vividas en Granada influyeron directamente en la composición de esta obra. Estuve aquí en Granada el año 1973, en un viaje de estudios que visitamos toda Andalucía. Entonces esta es mi primera experiencia y recuerdo la Alhambra muy bien. Luego cuando volví al Festival Internacional de Música y Danza de Manuel de Falla, un curso con Manrosa Sabater, yo era pianista entonces. Entonces toqué en el patio de los Arrayanes, Navarra, de Albéniz. Entonces esta memoria del lugar nunca se me ha olvidado de la Alhambra. Y claro, toda la cosa romántica y claro, cuando eres un adolescente pues conoces a mucha gente, muchos granadinos. Pero no se refiere, la obra no tiene ninguna referencia directa a nada verdadero, sino que simplemente un poco soñando de la ciudad y de la experiencia de los árabes y los mosaicos y todo. Influencia que hay aquí cultural. Exacto, es muy diferente de la que tenía en Cataluña. Allí conocía la música, pero no la cultura. El segundo movimiento se titula Noche en la Alhambra. ¿Este nombre surge de una experiencia concreta o es meramente descriptivo? Bueno, es meramente descriptivo, lo siento. Pero os tengo que decir que esta es una de las primeras obras que yo puse un título descriptivo, porque el programa para el que se iba a tocar en Alemania les pedían un título. Supongo que es para vender más. Claro. Entonces yo ya estaba casi a mitad de la obra y aún no tenía título. El título salió al final casi. Y luego la narrativa, de acuerdo con la música y todo, pues la creé yo. Y se adapta muy bien, creo. Sí, o sea, que fue un poco así, muy creativo de narrativa y de música. Es curioso que mencionas que fuiste motivada a componer Voces de mi Tierra por la flautista del trío Menninger y suponemos que uno de los requisitos para esta obra es que reflejara claramente el estilo de la música española, ya que iba a ser interpretada en concierto de música española. Antes de Voces de mi Tierra, ¿habías compuesto algo con una identidad española tan marcada o fue tu primera vez? ¿Cómo te tomaste este encargo? Vamos a ver, la primera obra que yo escribí en 1986 se llamaba Reflexiones. 2 partes de esta obra, la segunda parte es bastante española. ¿Y por qué? Porque estaba trabajando con María Benítez Spanish Dance Company en The Juilliard School. Yo no estaba en Juilliard, en Nueva York, pero me conectaron con ella. Entonces la segunda obra era el 92 y era 5 poemas de García Lorca, también conectado con María Benítez, porque, bueno, Granada y García Lorca, no se puede llegar al aeropuerto, ya no te separas.
pero realmente así instrumental es la primera. Sí, es la primera que le puse en directo. He estado viendo una entrevista que tuviste con Patricia Caicedo y mencionas que en 1993 fue tu primer contacto con de conocer a una mujer compositora. ¿Quién fue? ¿De qué forma llegó a ti? ¿Y qué supuso para ti como pianista y compositora este descubrimiento? Cuando mi música se interpretaba en conciertos en Nueva York, siempre yo era la única mujer y todos los demás eran hombres. Entonces yo pensé, estaría muy bien tener un concierto que todos son mujeres y hay un hombre. Entonces por eso se llama Mostly Women Composers Concert. Lo hice 3 años. Entonces hice una pedida de obras de mujeres, me llegaron como 300 de todos tipos, de música de cámara, de piano, y me los miré todos, entonces las invité a venir y conocí a compositoras como Chen Yi, que es una compositora muy importante en China, y muchas otras. En realidad hice muchísimos contactos así. Y claro, cambió. Yo nunca pensaba demasiado en que soy una mujer que compone, pero a partir de ahí sí que me lo puse, se quedó muy grabado. Sí. Hilando con la anterior, en relación a las dificultades que has podido enfrentar en tu carrera siendo mujer, ¿y qué consejo le podrías dar a mujeres compositoras, músicas que buscan abrirse camino en este sector? Bueno, primero de todo, música para mí siempre ha sido una vocación, no una profesión, si no, no estaría aquí ahora, porque con la cantidad de obstáculos que he tenido en mi vida para prevenir que yo hiciese música profesionalmente, viniendo con el bagaje del tiempo de Franco, con una familia que era totalmente conservadora, que no eran músicos y no querían que hiciese música para convertirme en una señorita para casarme bien. Vale, o sea, aún esto en el siglo XX. Y hay mujeres que aún piensan así. O sea, la dificultad que yo veo es que el rol de la mujer en la sociedad, a pesar de que parezca que todo ha cambiado, aún es lo mismo. Entonces, si una quiere hacer algo profesional en todos los campos, pero especialmente en la música, que normalmente te dicen, no, va a ser una entertainer, es una vida de artista, esto es lo que mi madre decía, ¿no? Y luego también psicológicamente el reto a ti misma por la educación que has tenido, que te para muchas veces a llegar, el entorno que no ayuda y el rol de la mujer, tenemos que casarnos y tener hijos, ¿no? Y si no lo haces, pues una está un poco solitaria. Mi consejo es, solo se vive una vez. Si tienes una pasión por la música, porque se tiene que tener pasión, si no, no lo harás o lo dejarás. Si tienes pasión por la música, hazlo, sea lo que sea, porque te quedarás, no será un error, porque eventualmente funcionará. A lo mejor no va a ser tan rápido como una situación con un hombre, porque hay más avenidas. Especialmente, por ejemplo, yo empecé muy tarde con la composición, ya no era una joven promesa cuando empecé, entonces era mucho más difícil para mí empezar en este campo, pero lo hice porque me gustaba. La otra cosa que quiero aconsejar es simplemente que aprender lo más posible de todo. Los conocimientos nunca sobran y no tener una mente rígida y estar abierta, y sí, va a ser una vida sacrificada. Bastante. Y ya la última para finalizar, tu música tiene una fuerte conexión con la identidad y la memoria. ¿Cómo influyen tus raíces en tu obra y consideras que tus largas estancias en el extranjero han fortalecido tu sentido de identidad y tu conexión con tu tierra natal? Sí, claro, yo no soy la única, siempre pasa cuando estás fuera de tu casa. A pesar de que hayas tenido malas experiencias, hay una cosa que se llama la tierra, que te llama o que la echas a faltar, incluso los olivos, o sea, cosas que no las ves, ¿no? Esto fortaleció la idea de escribir música española, más tarde música catalana. Lo que pasa es que he pasado tantos años fuera que ahora cuando he vuelto está tan desconocible todo. La tierra la encuentro la misma, pero la gente no. Sí, la conexión, y lo que es muy interesante de vivir afuera es que cuando llegas
entiendes más de la forma que la gente es y ves cosas de la gente que cuando estás allí no las ves. Por ejemplo, yo ahora entiendo la identidad catalana y los veo y los puedo describir perfectamente, pero la gente que vive allí no pueden decirlo. O sea, No, porque de dentro no eres no, y consciente no es esto, pero también porque sé cómo son los coreanos, sé cómo son los americanos, y claro, es una cosa que soy muy analítica, siempre he estado pensando, ¿y cómo se compara esto? Porque claro, he hecho muchas clases de universidad en las humanidades también en Corea, y hice mucho estudio del Oriente, de música oriental, entonces siempre me ha interesado esta comparación, y he aprendido mucho de esto, de observación, de comparación, también para saber quién era yo. Y este es un problema que tenemos las mujeres, porque no estamos en los libros, entonces no tenemos un libro en donde ir y a ver, seguir una pauta, ¿no? Los hombres tienen un camino hecho. Yo voy a ser así, yo voy a ser como estas mujeres. Yo recuerdo que leía biografías cuando tenía 18 años y siempre leía biografías de compositores. Y luego yo pensaba, pues yo no soy compositora, pero no se me ocurría. Pero tengo que decir que escribí o hice una obra cuando tenía 8 años. En el piano la improvisé y aún la recuerdo. Y mi madre me dijo, no pierdas el tiempo y practica tu música. Y luego ya nunca se me ocurrió más. Porque es esto, lo mismo que pasaba con Clara Schumann, que dice, ¿para qué voy a hacerlo si no? Es una cosa que no se te ocurre. Y esta es otra dificultad para las mujeres, que no tenemos un modelo, modelos. Y los modelos que hay, pues, no son los... Sí. Bueno, muchas gracias a Sabina y a Mari por vernos tan de improviso, que les dije ayer que yo iba a estar en Granada, porque también era un viaje improvisado para mí, pero muy contenta de haberos conocido y espero conocer a la chelista en el futuro y tengo muchas ganas de ver vuestro vídeo y muchas gracias por el interés en mi música y trabajarla tanto y lo siento que fuese difícil, pero a veces las cosas difíciles se aprecian más porque también pasas más tiempo en ellas y no se te olvidan. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.